Hola a todos, feliz año. ¡Feliz año a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, Bienvenidos aquí otra vez. bienvenidos de nuevo a las entrevistas de Docentes Gamificando. Aquí estoy con Alfons, o Alfons, ¡Hola! ¡Hola! Virtualmente cerquita. Me gustaría estar más cerquita, pero no puede ser. Ay. pero estamos aquí a través de la red con vosotros, que es lo que teníamos tantas ganas de estar de nuevo. Y hoy además tenemos a un súper invitado que es... Felipe Perea, que es profe en el Miquel Adlert y Noguerol, Y que además... ha venido a presentarnos... ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Será su Su libro? libro. Además, le conocemos por maestros como superhéroes en redes. Bienvenido, Felipe. Hola, hola, muchas gracias. Buenas, feliz año a todos. Y nada, un placer aquí estar para contaros de mi hijo, como lo llamo yo, ¿no? Que casi casi me ha gustado esto. Claro que sí. Oye, bueno, cuéntanos, ¿quién es Felipe Perea? Para quien todavía no lo sepa, algún despistadillo de estos que acaban de empezar en redes sociales. Bueno, a ver, Felipe Perea realmente es un maestro de primaria, es un maestro que va todos los días a su clase y que le encanta ir a su clase. Tengo mi perfil de Instagram de Maestros como Superhéroes, donde comparto realmente todo lo que hago en mi clase para que el resto de profes lo puedan llevar a su clase y puedan hacer ahí el cambio, ¿no? que creo que todos creemos. O sea, que realmente al final soy alguien pues como cualquiera de vosotros y cualquiera de los que nos esté viendo. Oye, y lo de maestro como superhéroes, por lo que hemos ido viendo, viene a partir de la pandemia, ¿no? De todo lo que se tuvo que hacer de forma digital, ¿puede ser? O... A ver, realmente Maestros como Superhéroes viene, por un lado, por mi orgullo y espíritu friki, que lo tengo aquí, y es así, o sea, yo soy fan de todos los superhéroes habidos y por haber, o sea, soy un fan de Dragon Ball, Power Rangers, Batman, DC, Warner, cualquier superhéroe, y sí que es verdad que cogió mucha más fuerza con todo el tema de la pandemia, que realmente tuve que transformar un poco mi casa en un plato de televisión y crear, pues eso, creo que lo que todos hicimos, ¿no? El reinventarnos, pero sí que es verdad que cogió mucha más fuerza, mucha más seriedad a partir de ahí, de la pandemia. Os Genial. recomendamos que entréis a buscarle en las redes, que pondremos en la descripción todas las cositas Todos y los... de verdad que vale la pena, ¿eh? Es que además tiene canal de YouTube también, Alfons, y es que comparte un montón de ideas y de recursos porque es de estos profes que nos abre las puertas de su clase y todo lo que crea en Canva, recursos, vídeos, es que todo está accesible, ¿verdad? Sí. Sí, sí, de hecho, o sea, como siempre digo, yo, mis recursos son totalmente gratuitos. Yo nunca, o sea, no creo en esto de pagar por cosas que hacemos, ¿no? Al final lo de compartir entre profes creo que es la base para que el cambio funcione y por eso de ahí viene que todo lo que hago realmente sea para cualquier persona y que lo coja, lo haga suyo, lo lleve a su clase y pueda provocar el cambio, porque a mí me funciona. Y esto es algo que docente gamificando, yo lo decimos siempre, compartir siempre te va a ayudar a crecer y siempre vas a ayudar, pero te va a devolver multiplicado por mucho todo aquello que hagas. Así que, perfecto. Oye, y Felipe es un amante de las metodologías activas. Además, nos contaba que él forma a docentes con la pizarra en oposiciones y es que además aboga por las metodologías activas y la gamificación. Así que vámonos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué es esto de la gamificación para ti? ¿Qué es para ti la ¿Por qué no? gamificación, Felipe? ¿Qué es la gamificación, no? O sea, o sea, muchos alumnos siempre me dicen, voy a gamificar esto, ¿no? Para mí realmente la gamificación es una metodología que tiene que estructurar y tiene que vertebrar toda tu acción didáctica. Es decir, para mí la gamificación tiene que empezar desde cualquier punto en el que quieras trabajar algo de actitud, algo emocional, hasta cualquier aspecto curricular. Es decir, para mí, yo siempre lo defino, de hecho en el libro lo digo, que la gamificación es como utilizar la carcasa del juego para llevarla a tu clase y crear esa carcasa dentro de todo tu espacio, ¿no? De toda tu aula. Entonces, realmente, para mí gamificar es la fuente metodológica para poder empezar con la innovación y el cambio. ¿Y Ujú. crees que los profesores que están viendo esto, las profesoras, que no tienen esa sangre dentro ahí ardiendo de superhéroe,
pueden meterse en una gamificación? ¿Crees que es fácil gamificar o crees que el acceso a una gamificación es posible para cualquier persona? A ver, es como todo. Realmente, para mí hay muchos grados de gamificación. Obviamente, si nunca has gamificado, si tus alumnos no están en la rueda de la gamificación, gamificar a un alto nivel es muy difícil. Pero sí que es verdad que todo tiene un proceso. Si empezamos con pequeñas acciones, pequeños elementos de gamificación que vamos introduciendo en el aula, que seguro que muchos de los profes que nos ven y dicen, uy, esto de gamificar ya lo hacen, porque es verdad, porque al final yo siempre lo digo, está todo inventado, lo único que hace falta es un poco ordenarlo, reestructurarlo y darle un poquito de sentido. Yo creo que sí que se puede gamificar. Obviamente, esto es como un proceso y a lo largo de los años, yo cuando empecé a gamificar, gamificaba muy pequeñas cosas. Yo ahora veo cómo gamificaba hace 5 años y digo, Dios mío, ¿dónde iba? Ahora el nivel de gamificación obviamente es más alto porque creo que domino un poco más, creo que controlo un poco más y también acostumbro mucho más a mis alumnos. Súper importante, ¿vale? El hecho de que el alumnado entre en la rueda de la gamificación, que lo acostumbres a esto de gamificar y que entre en el juego, ¿no? Nunca mejor dicho, que entre a gamificar también él. Claro. Si alguien tiene dudas de gamificación, obviamente tenéis aquí un capítulo, estoy metiendo ahí publicidad, pero sí que es verdad que, y esto ya con toda la sinceridad del mundo, hay un capítulo entero que le dedico a explicar cada elemento de gamificación y cómo gamificar tu aula. O sea, yo creo que he cogido un poco todas mis ideas, todo lo que he hecho estos años, cómo veo yo la educación, cómo veo yo la gamificación y he creado ahí un poco esta guía, ¿no? para gamificar. Entonces, ¿se puede gamificar desde cero sin tener idea? Sí. O sea, aunque creas que no sabes, que no puedes, es ir haciéndolo poquito a poco, creer en el cambio y ir dándole Muy mucho bien. más nivel. Pero no te adelantes que tu libro vas venido y lo vas a explicar Sí, todo. sí, Pero antes de esto, yo creo he que metido ahí un Sara, poco de... igual mucha gente tiene dudas sobre esto de gamificar o Sí, o ABJ. el ABP, la BJ, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basado en proyectos. Creo que también tienes una parte, una sección dentro de tu libro, ¿verdad? Que nos hablas de qué es esto del ABP, qué es para ti, con todos los recursos que compartes. Cuéntanos, ¿qué tocas? ¿Qué Eh, mencionas en tu libro? sí, a ver, realmente yo sí que hago una diferenciación entre el aprendizaje basado en el juego y la gamificación, porque muchas veces es de, pues voy a hacer este juego, voy a gamificar. Realmente no es lo mismo, porque gamificar, como ya he dicho antes, es utilizar más la carcasa del juego, todo lo que conlleva las mecánicas, las dinámicas, los componentes, todo eso para que el aula funcione. Mientras que el aprendizaje basado en el juego realmente es utilizar la mecánica del juego, es decir, todo el proceso lúdico, todo el proceso educativo para poder aprender, ¿vale? Un ejemplo muy básico. Si nosotros creamos un dominó de fracciones, un dominó de acentuación, por ejemplo, ahí estamos utilizando el juego para aprender. Realmente no estamos gamificando como tal, porque estamos utilizando en una acción didáctica específica el juego, pero el juego empieza y acaba, ¿no? Por ejemplo. Y sí que es verdad que una de las grandes diferencias, ¿no? con la gamificación que yo veo es que mientras que en la gamificación nadie gana ni nadie pierde, si simplemente funciona, se consiguen cosas, se gastan, se utilizan, en el aprendizaje basado en los juegos siempre hay alguien que gana o hay varios que ganan, siempre hay una meta, ¿no? A conseguir un premio final, por decirlo de alguna forma. Es decir, hay un poco la diferencia que veo. Sí, la verdad que esa diferenciación a mí me ha gustado. Creo que la leí en tu blog o en alguna de las cositas que he leído sobre ti. Y sí que me parece interesante el hecho de separar el ABJ como algo más competitivo, en el que siempre hay eso, exacto, hay un ganador, un perdedor, o siempre hay grupos que pueden quedar por encima de otros. Mientras que la gamificación sí que es verdad que es un trabajo pues más igual, pensado de forma didáctica y con una finalidad, pues eso, más educativa, ¿verdad? Claro, yo por ejemplo sí que siempre digo que en la gamificación hay una especie de que el alumno está compitiendo contra sí mismo, ¿no? Es como lo que quiere es hacerse mejor y conseguir cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de niveles o cuando queremos que consigan algo. Realmente el único competidor que tiene el alumno es sí mismo, porque lo que quiere es superarse, ¿no? Al final es un poco lo que queremos. Mientras que en el juego, al final, si hacemos un juego, pues sabemos que la dinámica es la que hay, la mecánica es la que hay, que no está mal, ojo, que no, está muy bien que los niños aprendan a perder y a ganar, pero no es lo mismo en ese sentido.
Claro que Ujú. sí. Oye, Felipe, vámonos a meternos de lleno en tu niño pequeño, en ese parto que acabas de hacer este año ya anterior, 2021, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar la sección de He venido a hablar de mi libro. Cuéntanos un Sí, poquito de qué trata, quién te hizo ese prólogo maravilloso, cuéntanos un poco las sí, pues. cosas. Pues a ver, realmente, como bien has dicho, esto ha sido un parto que no ha sido muy largo, pero sí que es verdad que ha sido costoso porque al final, como es mi primer libro y quieres que todo salga bien y quieres que todo esté muy bien, pues sí que esos pequeños detalles tienes que ir ahí concretándolos. La verdad que el libro empieza, creo que de la mejor manera, que he conseguido que Mar Romera, que es una pedagoga que para mí es una de las más grandes que hay ahora mismo, me haga el prólogo, ¿no? Y además, de hecho, quien lee el prólogo se queda encantado, porque es que además la magia que le da el prólogo es algo increíble. Y la verdad que empezar así el libro para mí ya es algo que me encanta. O sea, Sí, sí. no sé si conocéis a Mar Romera, pero si habéis visto alguna cosita de ella, cuando lees el prólogo te das cuenta de que es ella, o sea, es ella en esencia pura. O sea, que te lo dejan bandejita, ¿no? O sea, te hace ahí una entradita de... Sí, 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 totalmente. Ya te digo que es una forma de empezar. Creo que no hubiera habido otra forma mejor para que la gente empiece a leer el libro. Y además todo el mundo me lo ha dicho que el prólogo es algo excepcional. De hecho, tengo que reconocer que me daba mucho miedo, porque claro, realmente el prólogo es tan bueno que digo, hostia, a ver si el libro luego no va a estar a la altura. Esto era algo ahí que me preocupaba muy mucho. Entonces, tengo que estar contento porque creo que, a ver, no está al nivel de Mar Romera, porque para mí Mar Romera es alguien muy, muy grande en el panorama educativo, pero bueno, tampoco se queda muy bajo, ¿no? Entonces estoy contento. Claro que sí. De Pues si hecho, creo que la quieres... tenemos ahí, ¿verdad? La imagen. Pasamos a... Sí, mira, Sí, sí. sí, a ver, aquí, a ver, exacto. Aquí la Aquí es por si tenemos. alguien no, por si alguien no la conoce. De hecho, este es como la primera, el primer texto el primer párrafo del prólogo, que ya si lo leéis, a mí es que se me ponen los pelos de punta. O sea, es que es algo muy, muy chulo. O sea, yo estoy súper contento con esta parte. No Ujú. se Oye, nota. para quien coge No, tu no, libro por no. primera vez, de hecho, yo creo que hay una cosa súper interesante, es que has creado un vídeo de aplicación, es como una carta de instrucciones, ¿no? Es como... Sí, sí, exacto. Sí que decidí, que es verdad que al final el libro me parece que es una guía práctica, es una guía que tú puedes utilizar y aplicar en tu aula, pero lo que a lo mejor Alfons comentaba antes, que para los profes que no se te que ven, ¿cómo hago para que se te que van? Pues entonces sí que decidí crear este vídeo de aplicaciones didácticas, que nada, es un vídeo que dura unos 15 minutos, donde yo voy explicando cada capítulo, bueno, cada parte de los capítulos y demás, cómo van a poder aplicarlo en clase, es decir, cómo realmente es útil. Entonces, creo que eso también ha gustado mucho. Yo lo testé también mucho con mis alumnos de Opos, que ellos son profes ya algunos o están en proceso de, y entonces vi que el resultado era bueno y de ahí nació un poco la idea y lo he lanzado. O sea que lo podéis ver en mi canal de YouTube, que es uno de los primeros vídeos, y nada, podéis echar un ojo y a ver qué os parece. Lo dejaremos en la descripción el canal también. Ujú. Perfecto. Sí, yo creo que sí. Pues nos cuentas. Pasamos de diapo. A ver qué más tienes por ahí. Venga, voy a contaros un poco cómo funciona el libro, las partes del libro y demás. ¿Vale? El libro tiene un total de 4 capítulos. Para que os hagáis una idea, el primero de los capítulos es un poco una fundamentación teórico-práctica. Digo teórico-práctica porque sí que hay una pequeña parte teórica, pero sí que directamente me paso ya a la práctica, porque creo que es la mejor forma de que esto se entienda. Entonces, en este primer capítulo lo que hago es fundamentar el juego como elemento de aprendizaje. Ya no el aprendizaje basado en el juego ni la gamificación, no hago distinción, sino el juego, el elemento del juego. ¿Qué necesitamos, ¿no? para que el juego entre en nuestra clase? Que esto también lo explico en las formaciones de coles y demás que hago. Lo suelo decir mucho antes de nada, antes de meternos en gamificación y aprendizaje basado en el juego, los niños tienen que aprender a jugar, ¿no? Que además es una de las grandes de los grandes hándicaps que tenemos. Luego, además, también defino el que aprender es jugar y jugar es aprender, porque al final es un poco lo mismo, que nos da beneficios, nos da ventajas. Existen muchos tipos de juegos y muchas variables que nos pueden aportar a mejorar, ¿no? A mejorar en el aula. Todo esto
lo combino con lo que decía antes, esto de aprender a jugar, hago ahí, me atrevo un poco a hablar de un quinto pilar de la educación, ¿vale? De los hablaba de 4 pilares de la educación, pero para mí se olvidaba de este de aprender a jugar. Y eso es súper importante. Yo creo que nuestros niños y niñas de hoy en día muchas veces no saben jugar, aunque parezca que sí, todavía tienen que saber jugar a muchas cosas. Y entonces, eso es súper importante. Combinado a esto, obviamente, metodologías activas como cooperativo y Flip Classroom. O sea, van a ser 2 metodologías que van a ir muchísimo de la mano para que el juego pueda entrar en tu clase, para que el juego pueda entrar en tu aula. ¿Vale? Un Me estoy enrollando inciso, demasiado. un inciso aparte de esto que estás Sí, sí. comentando que es súper interesante. Veo que aquí has utilizado herramientas para unificar todos los conceptos, los contenidos que trabajas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, Padlet, ¿no? ¿Lo utilizas bastante Sí, o...? sí. De hecho, a ver, espera que tengo por aquí. Mira, sí que utilizo Padlet, es decir, paneles Padlet para que el alumnado, lo que decía antes, el tema de aplicar la metodología Flip Classroom, ¿no? ¿Qué es esto del aula invertida? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bien, pues Padlet, por ejemplo, es una herramienta que nos ayuda muchísimo a poder hacer eso. El hecho de que puedan acceder desde fuera del aula a cualquier tipo de conocimiento y aprendizaje y luego en el aula realmente se lleva a cabo la parte práctica. Es decir, esto es súper importante. Entonces, es uno de los puntos que sí que señalo en el libro. Y luego también, por ejemplo, empezar a utilizar actividades que realmente vayan unido a los intereses del alumnado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay 3 ejemplos que lo digo. Por ejemplo, ahora Among Us, vamos a ver, son intereses que al alumno, a nuestros alumnos de hoy en día les gusta, juegan a eso. Bien, pues vamos a utilizar, aunque no seamos muy partidarios de videojuegos de ese tipo, vamos a utilizarlos, vamos a darle la vuelta y vamos a ver si con esa temática podemos aprovechar su interés e introducirlos un poco en el juego. Claro, De la misma forma como y nos vamos a clásicos como Arale, ya he dicho que soy súper friki y quizá algunos niños no los conozcan, pero es momento de que conozcan esa culturilla de televisión. Y bueno, luego pues clásicos como Pokémon o similares. no, está Felipe, claro. y Y Sara estará conmigo que el aprendizaje significativo siempre va a ser un punto, ¿verdad, Sara? sin duda porque nos acercamos mucho más a ellos, ¿no? Y lo que te motiva, pues al final te da ganas de seguir aprendiendo. Yo tengo la duda de qué es lo que pueden encontrar que los lectores que escaneen ese código QR o esos que vemos por ahí. ¿A dónde les lleva? Vale, mira, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Esto es una actividad que yo planteo con la temática de Among Us y realmente en este código QR tienen el recurso descargable. Es decir, lo que yo planteo aquí y comento, con este código QR lo van a poder descargar directamente. En Ujú. este caso, por ejemplo, son juegos interactivos realizados con Geniali y son juegos que el lector o cualquier persona que acceda a ellos va a poder descargarse directamente el panel Geniali de reutilizable, que es ahí lo Clave, interesante, ¿verdad? que en ese Qué guay. sentido. Y incluso en este juego, ¿vale? Que es un alto a la gramática, que es como el juego típico del alto al fuego, pero reconvertido, ¿no? Pues también este recurso directamente descargable para que puedan imprimirlo y fotocopiarlo y llevarlo a su aula. Ujú. Qué fenomenal. Además, es que es súper práctico. Yo creo que eso es lo interesante. No es un libro solo de lectura, sino es un libro, como decías, para aplicar directamente en el aula, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo que comentaba, este es el primer capítulo, o sea, que es el capítulo teórico. Me refiero que dentro de ese No, capítulo teórico ya he introducido ya parte práctica en ese sentido. pues Sí, vamos porque a lo aquí, práctico. aquí claro, en principio ahora es exacto. No creo que he sido yo el que me ha adelantado un poquito al preguntarte por el Padlet, que era una cosa un poquito puntual y era. Después sí que hablaremos un poquito más de las herramientas que podemos descargar, pero bueno, ya lo acabas de comentar. Sí, 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 claro. Por ejemplo, mira, yendo un poquito hacia atrás, ¿vale? Uy, espera, a ver, mira, por ejemplo, este Padlet que aparece aquí, ¿vale? No sé si lo veis. Sí, Es un Padlet al que también van a poder acceder con un código QR. Hay diferentes ejemplos de Padlets, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues es un Padlet que yo utilizo para mi proyecto de ciencias sociales. Explico un poco cómo llevarlo a cabo, pues se va a tener acceso a este Padlet. Por ejemplo, hay otros Padlets y demás que más adelante os explicaré y os contaré, muy bien. Y ¿vale? en cuanto a cursos que tú das, lo digo por a ver si los contenidos son de algún nivel educativo específico. A ver, realmente, aunque el libro esté hecho a partir de mi experiencia, que yo soy profe de primaria, ¿vale? Yo, pues, los niveles que a lo mejor de los materiales pueden oscilar de segundo a quinto de primaria, realmente cualquier tipo de recurso que se plantea
se puede adaptar a cualquier nivel, es decir, incluso infantil o incluso secundaria. Ya te digo, yo hay muchas veces, por ejemplo, uno de los capítulos hablo de breakouts y demás, que yo hago breakouts con mis alumnos de oposiciones. Son adultos, o sea, son Claro, futuros Sin maestros. Es duda, decir, que se claro. puede aplicar. claro. Ujú. Sí, aquí Y tienes a dos que nos gusta un poquito, ¿verdad, Sara? un poquito, un poquito. Esto de las Sí, sí, incógnitas y Por... la intriga y dolor de barriga no nos viene que ni al pelo. sí, ¿verdad? Y hablando pues eso, de intriga y de saber qué es, qué sí, qué no, vemos que en el segundo capítulo de tu libro hablas de la diferenciación entre gamificación y el ABJ, el aprendizaje basado en juegos. Cuéntanos cuáles son algunos de los, no todos, para que nos dejemos con las ganas a los lectores, Sí, sí, pero sí. un par de A tips o ver, dos así para diferenciar. este capítulo realmente lo que tiene es, sí que establezco como 10 diferencias básicas entre gamificación y aprendizaje basado en el juego, y después además he creado esta ficha de tips para identificar si tu actividad es, realmente es un aprendizaje basado en el juego, es una gamificación, ¿no? Y además luego hay descargables. Lo que te comentaba, ¿vale? De diferencias. Las 10 diferencias yo las he resumido en esta parte, es decir, uso didáctico, los elementos lúdicos, la organización, desarrollo curricular, bueno, pues todas las que veis aquí. Para mí, una de las básicas que antes he comentado, que sí que lo vuelvo a decir, el fin de la actividad, ¿no? Mientras que el fin de la actividad en una realmente es el aprendizaje en sí, en la otra el aprendizaje va unido más a la victoria, ¿no? O a conseguir algo. Después, por ejemplo, reglas y objetivos. Mientras que en la gamificación las reglas y los objetivos sí que se adaptan a tu contexto de aula, a tu necesidad, a la necesidad de tu alumnado, las reglas y los objetivos del aprendizaje basado en el juego son muy cerrados y se centran en la mecánica del juego, no hay más. Entonces, creo que es uno de los puntos más Las claves. No claves. voy a decir más porque está ahí todo explicado en el libro, Sí, a ver como si veis cuentas el aquí. libro y la gente ve el vídeo, ¿No? ya no tiene que ir hay que dejarle ahí con la miel en Sí, los sí, sí. labios. Ya, yo tengo un problema que me pongo a hablar y tengo que cortarme. Porque Eso esto, claro, es lo que decía antes, yo que soy de compartirlo todo, aquí me está costando un poco de, venga, pues no lo cuentes todo, que si no, no tiene gracia. Claro que sí. Bueno, pues no vamos a contar más de este capítulo, vamos a pasarnos al 3. Sí, bueno, sí que también una de las cosas que tiene el capítulo que es muy descargable es una ficha identificativa de la actividad, ¿no? Para que cada persona identifique la actividad con una serie de ítems y demás. Viene todo explicado. Si lo queréis ver, ahí lo dejo para que lo sepáis. El capítulo 3, gamificación tal cual, como tal, ¿vale? Proceso de gamificación en sí. ¿Qué tiene? O sea, explico todo el proceso de gamificación, punto por punto, los recursos, unos ejemplos prácticos y unos descargables, ¿vale? Eso Sí que, quiere por decir ejemplo, que, sí que que- hablo... que explicas, disculpa, que explicas una Sí, gamificación que se puede llevar a cabo con tu libro, siguiéndolo paso a paso y tienes todo el material necesario. sí, exacto, es así. Yo hago toda la explicación del proceso de gamificación, todo práctico, es decir, yo explico cómo los alumnos o jugadores entran en juego, todo el funcionamiento didáctico, el lúdico, el desarrollo del aprendizaje, los niveles que podemos aplicar a la hora de gamificar. Yo establezco como 3 áreas de trabajo, como aparece aquí, funcionamientos, a ver si. Espera, que ahora se me ha Sí, quedado hemos ahí. tenido ahí un Aquí. Vale. pelín de lío. Desarrollos y Vale. elementos lúdico-didácticos. Ya se ha dado. Pues lo que decía. Sí, a ver. Aquí, ¿vale? Explico paso por paso todo el proceso de gamificación con ejemplos prácticos, con ejemplos descargables. Pues, por ejemplo, si queremos establecer roles de aula o queremos establecer roles de equipo, yo propongo además unas tarjetas para que cada persona se lo pueda descargar, se las pueda adaptar y lo pueda hacer. Y además, junto a esta parte de explicación y demás, sí que he unido dos experiencias que para mí han sido de las más bonitas que he tenido, que es una cuando gamifiqué con Harry Potter, donde hay un Padlet directamente, o con Dragones y Mazmorras, ¿vale? De hecho, está el descargable. Aquí, si le diéramos aquí, lo que pasa es que si no se puede desestructurar esto un poquito, pero entraremos directamente al Padlet. En el Padlet está todo explicado, con ejemplos prácticos, como veis aquí las fotos que son de mi aula, para que cada persona pueda acceder a ello. Sí, sí, así está Una bien. de No las hace cosas que falta me que. encanta, sí, Sí, que no hace Felipe, es falta que esta entre en parte. cada enlace, que deje a la gente con ganitas. Sí, Sí. sí, sí, lo voy a dejar ahí. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Os decía, chicos, que una parte que me encanta de esto de cómo nos cuentas la gamificación y todo lo que compartes en redes son los elementos
tangibles, fungibles que tú creas. Pues esto del semáforo con las luces, la diana para que... O sea, cuéntanos algunos de estos recursos reales que tú llegas y dices, mira, pues voy a comprar esto, esto y esto, fijo que lo voy a tener siempre. ¿Qué sería para ti? Sí, mira, por ejemplo, lo que comentabas de esto, ¿no? Que es el begómetre, ¿no? Vocímetro, por decirlo de alguna forma, lo puse en valenciano porque realmente me sonaba mejor begómetre que vocímetro, pero bueno, al final es un poco el control del sonido, ¿no? Es el típico semáforo de sonido, pero sí que le das un poco la vuelta, lo creas un poco mucho más manipulativo. Hay un montón de herramientas digitales que nos pueden ayudar a esto. Pero al final creo que esa parte de manipulación al alumnado también le viene muy bien, porque al final yo lo que hago con esto es que el alumno sean ellos los que vayan a pulsar la luz en cada momento. O sea, y al principio parece que no, pero al final son ellos los que controlan su volumen de voz. Esto es tan fácil como pues coger una chapa antigua, me cojo 3 luces y lo creo, con ayuda de mi padre, que mi padre son manitas y siempre lo tengo ahí empleado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con materiales como, bueno, pues este, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Que esto es un elemento que yo utilizo para gestionar el fomento lector y es la Torre de Babel, ¿vale? Pues yo creo una Torre de Babel donde el alumno tiene que ir pasando por diferentes niveles con lectura y demás, que sí, que al final a nivel digital se puede hacer y seguro que queda mucho más bonito. Pero esa necesidad de que el alumno lo vea en formato físico todos los días, a todas horas y que simplemente se gire y lo pueda ver, para mí también es importante y también tiene que estar ahí. De la misma forma que la diana de evaluación, típica diana de evaluación, ¿vale? Que todo el mundo seguro que conoce, donde el alumno evalúa de acuerdo a ítems con diferentes zonas. También la tengo en formato físico, también la utilizo, porque creo que es algo que tiene que ser un poco de tocar, ¿no? Palpable. Entonces yo creo Y esa que diana hay que la usas de forma individual o es el alumno el que se va evaluando o es compartido o eh, es solo tú quien vas poniéndoles? La hacemos, realmente es una diana donde se autoevalúan y coevalúan, es decir, se evalúan realmente a nivel grupal, cada miembro del equipo decide sobre 9 ítems, ¿vale? Sobre 9 ítems dedicados al grupo y el último de los ítems sí que va un poco a sí mismo, ¿no? Como que hay una parte de que el alumno evalúa su función dentro del grupo. Entonces, intento que sea siempre a nivel grupal, pero también que haya una parte de autoevaluación. Es decir, hay una coevaluación, heteroevaluación, pero también autoevaluación. Y evaluación a las familias, también supongo que haces algún tipo de encuesta final o a final de curso. Pues a ver, con todo este tema del COVID, sí que es verdad que el tema de que las familias participen ha estado más complicado. Sí que el año pasado tuvimos ahí a través de Padlet y demás, pero antes de eso, yo sí que intento que las familias estén o sea, en continua participación dentro de clase. Una evaluación como tal no la hago. Yo hago más asambleas en las diferentes reuniones y demás para también escucharlos. Yo creo que el hecho de que evalúen algo puntual no acabo de verlo ni acabo de creer en ello, pero sí que a lo mejor escucharlos, que me den su feedback, su forma de ver el aula, siempre, eso siempre, siempre, Sí, siempre. porque yo sí que he visto que tú sí que utilizas Classroom, ¿no? Entiendo. No sé si este año sigues utilizando Classroom como herramienta colaborativa o habéis tenido que cambiar Este porque en año, consellería ha este curso ya cambiado no. todo. Claro, ahí está que desde, sí que es verdad, desde la Consellería de aquí de Valencia se nos ha limitado mucho el uso de herramientas. O sea, ahora mismo realmente la única herramienta que podemos utilizar es Web Familia y sí que es verdad que el funcionamiento no es muy fluido, que digamos, ¿vale? Por decirlo finamente, Sí, porque, sí. porque sí que es verdad que funciona bastante mal en ese sentido. Entonces, al final, yo me he tenido que buscar un poco recursos por mi cuenta. Si, por ejemplo, mi aula la confinan, pues tengo mi canal de YouTube donde voy a tener que utilizarlo. Es que no me queda otra en ese sentido. Classroom es el Google Classroom, que sí que lo utilicé durante el confinamiento. Ahí sí que fue un poco no ser legal en ese sentido, pero es que creo que fue la única forma de que los niños entraran en el juego. Al final no había ningún dato de los niños, habían datos de los padres quisieron entrar y de ahí fue el funcionamiento. Pero sí que es verdad que estamos muy atados en ese sentido. Claro. Bueno, Ujú. sería más alegal. En ese momento yo que tampoco había una cosa tan clara de qué se podía y Sí, qué no. sí, eso es verdad. No, en ese momento no fui ilegal, fue alegal, es verdad. Igual la palabra. Bueno, Sí, vamos sí. a pasar al último bloque, Felipe, el último tema, ¿no? De tu libro, que es el 4. ¿Qué es lo Vale, que podemos encontrar con el ABJ? vale. En este capítulo
vamos a hablar de aprendizaje basado en el juego, ¿vale? Y sí que empezamos un poco de qué es esto de jugar, todos los beneficios que nos va a dar, tanto curriculares, sociales, cívicos y emocionales, todo eso está ahí explicado en el juego. Tipos de juegos que también vamos a poder encontrar, es decir, dependiendo un poco del objetivo del juego y para qué queramos utilizar el juego. Y después, algo súper importante que mucha gente me dice, pero es que tú haces tu propio juego, ¿no? Yo soy de crearme mis juegos. Pues he dedicado una parte del capítulo a crear tu propio juego con esta ficha descargable, Qué con guay. los 4 puntos para hacerlo de pues, pensar el juego, definirlo, elaborarlo y evaluarlo. Todo esto, toda esta ficha viene con una explicación, ¿no? Para que sepan un poco cómo llevarlo a cabo. Y estoy deseando ponerlo en Eh, práctica. Qué bien explicado todo, tiene una pinta increíble. No, y además es eso, sí, que, a que ver, da la herramienta para que se organice la gente. Que eso hay Sí, muchas veces que sí, es sí, lo que claro. más nos cuesta, ¿no? Tienes un montón de materiales, pero dices, ¿cómo no? La gamificación te ayuda también a eso, ¿no? A unificar todo, a decir, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Mm. Mira, justo, mira, se me ha olvidado ahora que lo has dicho, el tema de la gamificación, justo pues para las formaciones que estoy haciendo de coles y demás, decidí crear un cuaderno de gamificación con los diferentes puntos que podamos, o sea, que se puede tener para gamificar, con paso por paso, con plantillas y demás. Eso también lo tengo creado, que no está en el libro porque lo he creado posteriormente, pero eso, por ejemplo, en mi perfil está para descargar directamente. Incluso si alguien también lo quiere, os lo puedo también hacer llegar, ¿vale? Que también es una de las partes que no lo pensé a la hora de hacer el libro, lo he pensado a posteriori, pero bueno, como tengo ahí mi perfil, pues también lo he subido para que lo puedan hacer. qué Perfecto. útil y práctico, la verdad que Sí, sí. nosotros como hacemos una entrada en nuestra página web de docentesgamificando.com, lo que ahí pondremos será ya pues todos los enlaces a todo lo que comentas y así la gente cuando vea la entrevista también puede ir directamente a tus redes sociales que después comentarás. Ujú. Y Perfecto. vamos a nuestra parte favorita, esta de los enigmas y breakouts. Y si Sí, alguien quiere aprender a vale. hacer uno, ¿puede hacerlo con tu libro? Pues se puede hacer perfectamente, porque además lo que he hecho con esta parte del capítulo, he creado un breakout, pero no es que lo haya creado, pues tenéis este breakout, no, sino que voy explicando parte por parte qué tiene que tener el breakout. De hecho, además, hablo de qué tipo de materiales podemos utilizar, tipos de cajas fuertes que podéis utilizar. Uy, me he pasado. Sí que tipos de candados virtuales, es decir, todos los elementos que tiene que tener el breakout explicados para que cada uno se lo pueda hacer suyo y después, obviamente, sí que hay ejemplos descargables de, pues, por ejemplo, como veis estas fichas de aquí, pues esto es un breakout de una forma para abrir un candado con una combinación, mientras que este es un breakout para abrir un cryptex o para abrir otro tipo de caja que también nos puede venir bien. Es decir, el breakout está explicado tanto a nivel teórico qué es, qué tiene que tener y cómo tiene que tener, los elementos a nivel práctico y después, obviamente, con ejemplos. Súper interesante. No, la verdad es eso, que el hecho de que sabes que tienes un libro que es una guía, que tú vas a ir pudiendo seguirla y vas a hacer o una gamificación, el breakout, veo que tenías la ruta de los verbos, historia de swipe, no sé si está todo esto metido dentro, ¿no? Sí, eso está en esta parte que es la última parte, ¿no? Del capítulo, que son los juegos como tales descargables. Es decir, yo he creado un total de 8 juegos originales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo lo digo originales porque sí que es verdad que han salido de mí. Quizá a lo mejor he utilizado o he pensado en dinámicas similares, pero al final son juegos que el proceso es totalmente diferente a cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos el qué sustantivo eres, donde trabajamos tipos de sustantivos y demás, todo con la parte más dinámica, el Help Pencil, ¿no? Que realmente es un juego, una dinámica que vamos a poder utilizar a la hora de leer, ¿no? Identificando diferentes categorías gramaticales. Qué guay. El Historia Swipe, ¿no? Que comentabas. Este viene para trabajar y aprender las etapas de la historia, ¿no? Es decir, tenemos ahí las 5 etapas de la historia y en función de lo que pueda pasar en esa etapa de la historia, pueden haber pandemias, pueden haber guerras, pues tenemos que ir solucionándolas, ¿no? Es un juego que de hecho con mis alumnos del curso pasado lo inventé en ese momento para que aprendieran un poco las etapas de la historia y es que, o sea, es alucinante cómo se las sabían, pero simplemente con el juego. Es decir, no tuvimos que hacer nada de estudiar previamente. Ellos sabían el orden, sabía qué pasaba. De hecho, los dibujitos estos de cada una de las cartas les ayuda mucho a pensar Ujú. qué pasa en esa etapa de la historia. Sí que es verdad que les vino muy bien, Qué ¿vale? guay.
Por De las ejemplo, mates, ¿no? Eres un amante de las matemáticas también y te encanta crear juegos y recursos para las matemáticas y hacerlas más fáciles para tu alumnado. sí, 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 a ver, yo sí que es verdad que soy de mates totalmente. De hecho, yo estaba entre magisterio y matemáticas, ¿no? Y las mates siempre me han molado muchísimo y sí que es verdad que hay niños que les cuesta mucho el tema de las matemáticas y he intentado siempre darle una vuelta a las mates para que no sean tan rollo o tan difíciles. Y la mejor forma para que aprendan es jugando. Entonces, de Exacto. ahí que aparezcan estos juegos. Hay un montón de juegos de mate. He intentado que en el juego haya de todo para no caer un poco siempre en mi dinámica de mate. Entonces, de mate creo que hay dos y hay como dos de cada cosa. Sí, Este pero que la verdad vemos que es de los ángulos. Sí, este de ángulos rápidos. Este, de hecho, además, a mí es uno de los que más me gusta, que también nació un poco, ya os digo, siempre nace un poco el juego de las necesidades de mi clase. Estábamos trabajando el tema de ángulos, les costaba muchísimos y dije, vale, pues vamos a dar una vuelta. ¿En qué consiste este juego? Es muy, muy sencillo. El objetivo del juego es que cada persona consiga 3 ángulos iguales, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis ángulo recto y ángulo recto. ¿Qué pasa? Que hay cartas en las que el dibujo del ángulo no aparece. Pero para que tú puedas ganar, tiene que aparecer tanto el nombre como el dibujo. Con lo cual, estás obligando a que el alumno reconozca el ángulo y además lo tenga que reproducir, lo tenga que dibujar. ¿Vale? Es un poco, pues están, pues eso, todo tipo de ángulos para que vayan un poco consiguiendo esa parte. Que es algo muy sí. sencillo, pero que es algo sencillo que a ellos o sea, van entrando en el juego y se les queda. Pero a colación, por ejemplo, de lo que estás comentando, la interdisciplinaridad de una gamificación, que tú estás metiendo ahí todo tipo de materias para resolver Claro, claro. los enigmas, los objetivos. Claro, yo siempre lo digo, que el aprendizaje basado en el juego, o sea, no es independiente de la gamificación. Obviamente que va unido y siempre se puede utilizar como mecanismos de recompensas o como mecanismos de aprendizaje en un momento puntual. Es decir, van de la mano, aunque sean cosas aparentemente distintas, van de la mano, siempre. Porque creo que al final es utilizar el juego no para aprender. Claro que sí. Ujú. Vamos llegando al fin y es una pena, pero bueno, antes de acabar contigo y con este fin, y después de que nos digas, ¿qué es lo que podríamos encontrar, aparte de todo lo que nos has contado, ¿no? Ya nos has dicho muchísimo de los recursos, pero veo por ahí que nos dices más de cuántos, 30 recursos descargables, Felipe. ¡Wow! Sí, realmente creo que hay como 35, 34, pero sí, hay como más de 30 recursos descargables de todo tipo, ya digo, tanto descargables físicos, materiales en PDF que se puedan imprimir y demás, como paneles interactivos para poder descargar y hacerlos tuyos, paneles Padlet, es decir, son recursos que puedas utilizar en tu aula. Y después, ¿dónde lo podríamos encontrar? ¿Dónde se puede encontrar? A ver, realmente, además, Podemos encontrar, justo. ¿dónde venden gente como tú? Con esa motivación, con esas ganas, que es que eres la caña. Bueno, eso ya a mis padres a ver cómo, cómo lo quieren. No, no, pero realmente el libro, la forma más fácil de conseguirlo realmente es desde la web de la editorial, porque no tiene ningún gasto de envío y el envío tarda 24 o 48 horas. Pero sí que es verdad que desde justo Navidad han empezado ya a distribuirlo en diferentes librerías online, en la Casa del Libro, está también en Amazon, y están un par también de librerías digitales que también se puede comprar. Creo que en la gran mayoría no hay gastos de envío, o sea, se puede comprar directamente. También en Amazon creo que tampoco tiene gastos de envío, en la web de la editorial, es decir, que ahora mismo hay ahí una gran amplitud para comprarlo. Mi recomendación es siempre a la web de la editorial, más que nada porque sí que hay una seguridad de que la editorial te lo va a enviar, no tiene gastos de envío, que eso es súper importante, y encima el envío es súper rápido. Bueno, y también hay que decir que Amazon va a cobrar siempre una parte por comercializar. Te ayuda a llegar más lejos, pero también el beneficio es menor, que no creo que sea mucho verdad. Ya, ya. No, 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 no es una cosa. No, no. Pues, a ver, realmente el beneficio, tanto por un sitio como por otro, va a ser el mismo. Yo siempre pensando un poco en el comprador, no en el lector. Creo que lo más seguro y lo más rápido es la web de la editorial, por lo que os comento. Sí que es verdad, por ejemplo, en sitios como la Casa del Libro o en pequeñas librerías, sí que, por ejemplo, en Valencia, aquí en alguna librería
ya está llegando. Por ejemplo, en una librería de Chirivella, que es una ciudad así cerquita de Valencia, en la librería Ramón, ahí, por ejemplo, ya lo tienen prácticamente desde el principio y ya lo están vendiendo. Es decir, es muy difícil que llegue a pequeñas librerías, que ojalá pudiera llevar a cualquier pequeña librería de todo el país y de todo el mundo, pero pues desgraciadamente es un libro ahí que es nuevo y está costando. Entonces, si lo queréis conseguir, yo iría directamente a la web de la editorial. Que la web de la editorial tenéis el enlace también en mi perfil. Pues desde Docentes Gamificando yo creo que estamos segurísimos de que nos vamos a hacer con él. Recordad las reglas del juego de Felipe Perea. Y bueno, vamos a recordar también que podemos encontrarte en tu super perfil profesional, que es Maestros como Superhéroes, tanto en Instagram como en YouTube, ¿verdad? Con el mismo nombre. Sí, exacto. Sí que tengo el perfil de Instagram y sí que a partir de un pequeño enlace que tengo en la bio del perfil podéis acceder tanto a mi canal de YouTube como al blog, que el blog también está muy bien porque ahí es donde están todos los recursos, totalmente descargables, gratuitos y cualquier persona puede ir directamente y descargarlos. Es decir, que si alguien quiere ver todo lo que he hecho durante todos estos años, en el blog va a estar todo. Muy bien. Lo he dicho, aquí en la pantalla lo estáis viendo reflejado y también lo tenemos en la descripción por si con un clic y en la entrada de docentesgamificando.com también la tendréis y en sus redes sociales, claro. Qué gusto oírte, Felipe. La verdad, muchas gracias por acompañarnos este ratito en Docentes Gamificando. Gracias a vosotros por dejarme daros a conocer ahí a mi pequeño, que siempre viene muy guay. Y nada, espero que. Sí, espero que os guste y espero que a todo el mundo que lo esté viendo también le sirva, ¿no? Que sea, al final que sea útil. O sea que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por venir y estar aquí en nuestro canal. La verdad que ha sido un placer y lo dicho, sí que vamos a estar pendientes de cómo evoluciona tu libro porque seguro que va a llegar lejos, va a tener más de una edición. Estoy segurísimo por todo lo que estás compartiendo y sobre todo eso es una forma de darte a conocer y además que los demás conozcamos tu trabajo, que de ahí nos nutrimos muchos en nuestro día a día, que lo vamos a valorar y seguro que va a ser un éxito. Así que sin más, nosotros ya te despedimos. Un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, y como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, pequeños docentes gamificadores. Nosotros nos quedamos por aquí en redes, como siempre, pendientes de novedades, tanto vuestras como nuestras y del mundo entero de la docencia. Y ya sabéis, si conocéis a alguien que creáis que es interesante tenerlo en el canal, preguntarle, que nos cuente, que nos comparta, ya sabéis que estamos abiertos a cualquier sugerencia. Nos podéis encontrar en millones de sitios, pero vamos, en la descripción tenéis todos los sitios. Canal de Telegram también, que ahí sí que es una forma un poquito más directa de contactar con nosotros. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Nos vemos! Por cierto, empezamos el mes de My Class Game. Así que, ojito que se viene. No me lo pierdo. Yo no me lo pierdo. Muy bien. Hasta luego. Chao.